Vámonos a la tercera columna de lo que define BIM y esto se refiere a la gestión de la información y al trabajo colaborativo. Para esto, pues quiero que nos pongamos en contexto de cómo se desarrollan los proyectos normalmente. Por aquí tenemos de pronto a un personaje del área de arquitectura, ¿cierto? Y de pronto por aquí tenemos un personaje de ingeniería. ¿Cómo sabemos? Aquí estamos hablando no de BIM, sino estamos hablando de la manera convencional de trabajar, que es a través de planos 2D y demás. Los escenarios que se dan son bastante lineales, ¿no? Es decir, arquitectura comienza un proyecto, después le envía ese archivo o se lo comparte a estructura, estructura se lo devuelve, entonces puede ser que estructura le envía a redes una parte o arquitectura le envía a redes, redes devuelve y empiezan a ocurrir unas situaciones bien particulares, se considera un mito, ¿no? Mito urbano. Y es que arquitectura dice, yo mando en el proyecto porque sé del arte, la funcionalidad, el espacio, la manera como el proyecto se vende ante los clientes y por eso soy el que dirijo el proyecto y el que doy los lineamientos del proyecto y de pronto el estructural dice, pues sí, pero se le va a caer, así que ¿quién es el que da los lineamientos realmente del proyecto? Además que va a salir muy costoso, así que como usted lo planeó, así que no le van a aprobar ese presupuesto, ese proyecto. Bueno, en fin, me han dicho, no es que sea cierto, temas de egos, ¿sí? Pero claro, es que cuando tú entregas de un lado, te lo devuelven, entonces tú empiezas a defender tu posición o sea, es la misma historia que nos lleva a trabajar de manera lineal, hace que tengamos esta forma de trabajo que tiene unos inconvenientes importantes, ¿no? Más cuando hay tres archivos y algunos de estos participantes o tomó el archivo que no era, ¿no? Entonces, la versión anterior y reprocesos, bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre cuando se trabaja de manera convencional. Entonces, BIM te dice, mira que nosotros ya no trabajamos así. La manera como nosotros trabajamos es que el proyecto se va a poner como centro del trabajo, ¿cierto? Y las distintas áreas van a entrar a trabajar o vamos a entrar a trabajar colaborativamente en ese proyecto. Es decir, y vamos a ponerlo con un ejemplo que tal vez es más sencillo. Arquitectura arranca su diseño esquemático y un rol por ahí que hay ahí que se llama el BIM Coordinator nos dice, mira el tema de la manera como está organizado para este proyecto esto es un ejemplo, ¿no? Es que todo el mundo a las 5 de la tarde sube la actualización del proyecto, ¿sí? Entonces, como ese es el objetivo, arquitectura empieza a hacer sus diseños esquemáticos y a las 5 de la tarde sube el proyecto por acá antes de meterlo acá en una carpeta que se llama el WIP, el Work in Progress, una carpeta como transitoria, ¿cierto? Donde se coloca ahí y el BIM Coordinator, que es un rol que tiene ese a su cargo hacer el tema de la planeación con BIM, ¿sí? Dice, entra y revisa a ver si, no revisa si el diseño está bien hecho, ¿no? Revisa los temas de BIM, es decir, que el loading esté correcto, esté el nivel de detalle que se determinó, esté la información necesaria geométrica, de data, de tiempo, etcétera, etcétera. O sea, mira las cosas con BIM y audita esos modelos para verificar que estén bien hechos, ¿cierto? Si encuentra que ese archivo está correcto, entonces el BIM Coordinator mete esto dentro de una carpeta compartida. ¿Qué es lo que pasa? Que al otro día, a las 8 de la mañana, cuando entra estructura y entra redes,
Pues resulta que solamente encuentra un archivo único compartido que lo puede descargar, lo puede trabajar y a las 5 de la tarde, como es la política, pues cada uno tendrá su carpetica por acá de Work in Progress, lo coloca aquí y de esa manera entonces el BIM Coordinator revisará y auditará todos estos modelos. Y si están bien, pues entran, por supuesto, aquí al entorno común de datos para que al siguiente día, pues quede colocada la información, la versión del proyecto actualizada. Ahora, esto tiene esto es una parte técnica, digámoslo así. Es decir, esto tiene unas características de permisos, de carpetas, de políticas, de trabajo con archivos compartidos. Hay técnicas de links, modelos federados. Bueno, hay una serie de segmentación, hay una serie de técnicas que hay para desarrollar esto. Eso lo trabaja normalmente el BIM Coordinator apoyado por un BIM Manager si existe ese rol. Pues dependiendo de la compañía existirá ese rol. Y de esta manera, entonces, ¿qué pasa? Que ya no es arquitectura versus estructura, ¿cierto? Eso ya no existe. Es todos mirando cómo sacamos adelante el proyecto cada uno desde nuestro punto de vista. Pero no solamente es eso, sino que recuerden que esto, por un lado, está en un Common Data Environment, esa parte técnica está funcionando, pero como el modelo ya es tridimensional y desde el inicio ya es 3D, nace 3D, pues yo puedo tener la posibilidad de visualizar o los distintos roles en una compañía o en un proyecto de varias empresas a través de esos permisos y a través de distintos dispositivos pueden entrar a ver el modelo, pero no solamente a ver, sino que pueden sacar información, por ejemplo, puede entrar presupuestos y medir cosas, puede entrar obra y revisar cómo va a ser, el de cronograma de obra ya se está imaginando el proceso constructivo, compras se está pensando también, es decir, yo tengo las demás áreas, pueden entrar a revisar información, además de la información que desde acá pues se entrega como tal y que va a estas áreas, ¿no? Pero es un sistema también de consulta y de acceso a la información pues muy eficiente. Se puede trabajar en tiempo real, también se puede trabajar en tiempo real, pero hay una parte técnica que tiene que configurarse por parte del líder BIM, es decir, de un BIM Coordinator, para que el tiempo real se pueda dar, porque hay un sistema de permisos, accesos, límites, etcétera, para que pueda trabajarse en simultáneo en la edificación sin que pues no haya esa coordinación para que no existan problemas pues si no hay ese alguien que esté dando lineamiento. Y esto tiene que ver, para ir cerrando esta profundización en la metodología BIM, tiene que ver también con algo que en BIM lo podríamos llamar la filosofía que está detrás de BIM. Y es que lo primero es que nosotros mismos desde cada uno de nuestros perfiles tenemos que ser muy conscientes que esta forma de trabajo cambia la manera como nosotros nos relacionamos y cómo desarrollábamos los proyectos. Entonces, yo ya no tengo yo ya no trabajo en una caverna oscura y de pronto ya saco un entregable y lo paso a otra área, sino que si nos fijamos, esto requiere una concientización de que el trabajo que yo desarrollo lo estamos mostrando desde el inicio, porque acuérdense que esto tiene un componente de una representación digital que se va desarrollando paso a paso desde el inicio. Por lo tanto, el área de arquitectura que arranca a desarrollar un proyecto, un esquema básico, desde el primer momento ya todo el mundo tiene acceso a esa información, ¿cierto? Y esto cambia la estructura de trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de propiedad intelectual? Pues toca replantear, BIM replantea todo esto precisamente porque
a través de contratos se asegurará temas de propiedad intelectual, pero realmente eh, de- al compartir los archivos y al tener acceso a esta información que puede ser restringida, pero la verdad es que desde el inicio mucha gente ya está viendo el proyecto. Entonces hay que tener una parte personal de concientización de que nosotros debemos tener una apertura a mostrar los archivos desde el inicio, ese proceso de trabajo que vamos desarrollando y trabajando. Y aunque hay alguna metodología BIM, bueno, no es metodología, metodología de gestión de proyectos como por ejemplo el IPD, que se llama Integrated Project Delivery, que trata de contemplar no solamente una manera integrada de trabajo, sino que hay una parte contractual que te dice que si vas a compartir propiedad intelectual, pues deberías también participar en temas de riesgos, o sea, riesgo y utilidad, ¿sí? Pero pues la parte de integración entre las áreas ha funcionado muy bien. Esa parte, según el último sondeo que hicimos entre los 18 expertos internacionales, no ha funcionado muy bien. Esa parte contractual, me refiero de compartir riesgo y utilidad. Creo que en el estado en el que estamos todavía en BIM, en el mundo, todavía tiene varios retos esa metodología, hablando de esa parte contractual. Hay otra parte que también sigue siendo personal, y es que resulta que como aquí BIM te permite visualizar, ya no es como antes que tú podías hacer o sea, como aquí ves el proyecto desde el inicio, vas viendo cómo va evolucionando, detallándose y demás, ¿cierto? Desde el inicio tú puedes hacer, por ejemplo, una reunión con el que hace el cronograma de obra, y para que tu estructura, para que tu proceso de modelado esté acorde al proceso constructivo, basado en un esquema básico, puedes preguntar, pues, cómo va a evolucionar esto, ¿no? Entonces invitas a esa persona que esté ahí. O, por ejemplo, se hace en arquitectura un diseño esquemático, y desde el inicio ya le estamos preguntando en una reunión ahí al estructural cómo está viendo el proyecto en esa primera etapa, ¿sí? Y él, pues esta persona más bien, pues ya puede decir, mira, esta parte de aquí va a funcionar bien, pero entre esta y esta hay demasiada área y va a salir muy costoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que estar en esta filosofía de trabajo colaborativo abierto a la retroalimentación que me hacen a mí, es decir, yo tengo que tener una súper buena actitud para recibir muy bien la retroalimentación, pero a su vez yo también tengo que tener una muy buena actitud para cuando yo tengo que hacer retroalimentación. Es un tema de conciencia de que esto cambió, esta forma de trabajo cambia, y yo tengo que ser consciente de que ahora yo tengo que hacer reuniones anticipadas, hablar con las demás áreas, sacar, porque aquí lo importante, fíjense que ya no se vuelve, no es yo defender una posición, ya es que todos estamos mirando hacia el proyecto, y como todos estamos mirando hacia el proyecto, desde nuestras disciplinas vamos aportando a que el proyecto quede lo mejor posible. Entonces, en esa pregunta uno le dice al estructural, bueno, ¿y qué día se te ocurre? No, pues llena esto aquí de columnas, por decir cualquier cosa. La parte estética ya sabe arquitectura que se le va a dañar, entonces aquí preguntará, bueno, ¿y qué otra idea se te ocurre? No, mira, metamos refuerzos acá, cambiemos esto. Es decir, estructura tiene una súper buena actitud para retroalimentar, da, no sé, 5 opciones. Arquitectura recibe esto con muy buena también actitud, y le dice, mira, nos vemos la otra semana y te muestro un poco con las ideas que trabajamos hoy a ver qué hay. Es decir, esto se vuelve un trabajo completamente diferente a como venimos acostumbrados. Y la otra cosa es entender que estamos en un momento de transición. Sobre los hombros de nosotros se están parando todas las nuevas generaciones de cómo van a desarrollar los proyectos. Y estoy seguro que en 10 15 años, una persona que se esté graduando de la universidad
ya ni siquiera se va a hablar de BIM. Ya esto será como lo normal, ¿no? Será como lo obvio. O sea, ¿acaso no fue siempre así? Tener una representación digital de los modelos, con todos los datos, simular la edificación, etcétera, etcétera. Pero que como en este momento estamos en esa transición, ¿sí? Hay un tema que siempre nos toca hacer y es que tenemos una responsabilidad de amigablemente, con esa buena actitud, ayudar a difundir cómo esta metodología trabaja y que las personas, digamos que ya llevan muchos años en la industria, pues tengan esa transición lo mejor posible. En Nazca llamamos esto, entre comillas, evangelización BIM. Siempre uno está en disposición de explicar BIM, de mostrar BIM, si uno está trabajando en un proyecto, irle mostrando a las personas para que vean que esto da valor a cada una de las áreas con las cuales eh, BIM genera datos e información para facilitar el trabajo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Así que espero que les haya servido esta información. Espero que nos podamos ver más adelante.